Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Todo comenzó en una reunión de oración. El Espíritu Santo cayó sobre una iglesia relativamente pequeña, una iglesia de 300 personas. Y cuando cayó el Espíritu Santo, tocó a 24 familias. Y decidieron que iban a cubrir las 24 horas del día en oración. Poco después se unieron 72 familias más. Sin saberlo, ellos habían comenzado una cadena de oración que iba a durar 100 años sin parar. Y todo fue basado en la convicción de un versículo en Levítico, que el fuego del altar no debe de apagarse. Pero a través de este movimiento de oración que acababa de empezar sin saberlo, hubo un movimiento misionero que iba a empezar, que iba a cambiar las misiones para siempre. Y el día de hoy quiero contarte la historia de dos misioneros. Estos dos misioneros moravos decidieron que querían dar su vida por el Evangelio. Al escuchar que un hombre egoísta con planes de hacerse más rico iba a llegar a África, y este hombre tenía la intención de comprar entre 2,000 a 3,000 esclavos para llevarlos a una isla donde iban a morir dentro de unos pocos años. Iba a llevarlos a cultivar para que él se hiciera rico. Y cuando estos dos misioneros moravos escucharon esto, se indignaron y fueron con este hombre que iba a comprar a los esclavos y negociaron con él y le preguntaron si él estaría dispuesto a llevarlos en el barco junto con los esclavos para que él pudiera predicar el Evangelio. Y este hombre les dio una respuesta dura. Les dijo que si él algún día viera un esclavo náufrago en el mar, los dejaría ahogarse o los metería en un cuarto donde jamás pudieran predicar el Evangelio en su isla. Él estaba harto del cristianismo. Y entonces estos dos misioneros moravos hicieron algo que pocas veces vemos en la historia de la humanidad. Fueron a sus casas, vendieron todo lo que tenían, se lo dieron a su iglesia y a los pobres y regresaron con el dueño y le preguntaron al dueño si él estaría dispuesto a comprarlos a ellos como esclavos, con tal de que ellos pudieran predicar el Evangelio a estos 2,000 o 3,000 esclavos que él iba a comprar en el barco. Y poco se ha escuchado acerca de estos misioneros, pero la historia más impactante de esto
Es cuando se está alejando el barco de la orilla del mar. Están reunidos las familias de estos dos misioneros jóvenes y están con lágrimas en sus ojos, están llorando y se están preguntando, ¿por qué harían esto? Y en este momento uno de ellos saca la cabeza por la ventana y grita la última frase que su familia lo escucha decir en su vida porque jamás lo vuelven a ver. Y grita esto: que el cordero que fue sacrificado reciba la recompensa de su sacrificio. Y el barco sale adelante. Su familia jamás lo vuelve a ver. Y este movimiento comienza en la oración. Tu vida y mi vida se encienden por el Espíritu Santo y por Dios cuando vivimos una vida de oración, porque la oración nos lleva a hacer cosas radicales. Pero la historia no acaba ahí. Años después llegan nuevas personas a esta isla y encuentran algo interesante. Encuentran un lugar que está lleno de cruces, todos los esclavos que habían sido enterrados, y en medio de este lugar dos estatuas de estos dos hombres que dieron su vida por el Evangelio. Estos dos hombres que decidieron que su vida era para servir a Jesús. ¿Y sabes qué necesita este mundo? Este mundo necesita hombres y mujeres que están dispuestos a encontrar su libertad y cedérselo a Jesús. Porque la razón de vivir es para que el Cordero, Jesús, quien fue sacrificado, reciba la recompensa de su sacrificio. Y esto es la historia de los dos misioneros moravios. En 1722, el conde Nicolás Ludwig von Zinzendorf acogió en una finca de la Alta Alsacia, en la actual frontera germano-polaca, a un grupo de protestantes perseguidos de Moravia. Cerca de la localidad de Bettelsdorf fundaron la comunidad de Herrnhut, o Hermandad de Moravia. Otras personas de opiniones divergentes también encontraron allí un lugar de libertad religiosa. El 13 de agosto de 1727 se registra lo que se consideró un movimiento del Espíritu Santo y con ello una decisiva experiencia de unidad. De este suceso surgió un afán de proyección misionera sorprendente que comenzó entre los esclavos de la isla de Santo Tomás en las Islas Occidentales en 1732. Con la misma motivación, esta hermandad también llevó su mensaje a América, especialmente a Surinam, donde había muchas haciendas con esclavos africanos. Además de la Biblia, les otorgaron asistencia médica, escuelas y conocimientos técnicos, ocupándose primero de los esclavos cimarrones, quienes se habían fugado a las profundidades de la jungla. Actualmente existen 67 congregaciones de la hermandad en Surinam. Durante este tiempo, la espiritualidad morava fue esencialmente misionera, pues se manifestó en un activismo sacrificial por la conversión de los paganos, creciente en su entusiasmo por el Cordero Inmolado como tipo revelado y sombra a través de las páginas de las Escrituras. La espiritualidad del conde Zinzendorf influenció a los moravos en una religión de corazón cálido que persistió en oración de día y noche y fue manifestada en un fervor misionero sin par. La primera parte de estos mandamientos misioneros de Jesús es para cuando vamos al lugar que Él nos ha enviado, mientras vamos yendo, y que debemos ejercitar desde el lugar en donde estamos hacia afuera. Y a medida que los obedecemos, Dios nos va abriendo el horizonte y nos va poniendo nuevos retos y desafíos. Y nos va revelando poco a poco su voluntad hasta que, con base a nuestra fidelidad, nos dice clara y específicamente a dónde y a quiénes quiere que sirvamos por el resto de nuestra vida. Jesús prometió que seríamos sus testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Mientras eso sucede, debemos ejercitar estos mandamientos misioneros en el orden que Él los definió, comenzando por nuestro hogar, el lugar donde estamos, Jerusalén. Si somos fieles allí, entonces Dios nos irá revelando y guiando a Samaria, que simbolizan lugares cercanos
pero diferentes culturas y socialmente al de nuestro entorno, como otros barrios o cárceles, hospitales, orfanatorios, asilos, cinturones de pobreza, calles, etc. Si somos fieles allí, entonces Dios nos guiará y revelará Judea, que simboliza lugares y personas más allá de nuestros límites geográficos o culturales. Como otros lugares dentro de nuestra propia nación, si es que Dios ha determinado que salgamos, personas de diferente raza, cultura, ideología o idiosincrasia dentro de nuestra propia ciudad. Un ejemplo muy real de esto es cuando Dios llama a alguien a servir a los adictos a las drogas y abre una casa donde los sirve y aplica estos mandamientos de Jesucristo en sus vidas. El mismo patrón de fidelidad aplica para ir hasta lo último de la tierra. Muchos cristianos erróneamente están esperando que Dios los llame a la obra misionera en naciones extranjeras, pero no hacen absolutamente nada en la obra misionera que tienen frente de ellos, comenzando por su hogar y su vecindario. La obra misionera comienza en la casa y de ahí se extiende hacia afuera hasta llegar a naciones lejanas. Mandamientos misioneros al ir. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Oh, hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. El camino por el cual voy es muy importante. Proverbios nos advierte que no andemos por el camino de los pecadores, que no entremos en el camino de los impíos ni andemos en el camino de los malos, porque es como la oscuridad, y su fin es camino de muerte. En otras palabras, no imitemos a los que no conocen a Dios, no vayamos según sus métodos ni sus costumbres. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar,
un tiempo para guardar y un tiempo para botar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Todo tiene su tiempo. El tiempo de los samaritanos no había llegado. Era el tiempo de Israel, no de Samaria. A Jerusalén le reprochó que no había conocido el tiempo de su visitación. Hay tiempos de visitación. Tenemos que reconocerlos. Jesús no enseñó a los fariseos, ni a los soldados romanos, ni a los ricos. Enseñó a 12 hombres que sí querían oír. Cuando creció el grupo a 70, los confrontó y le volvieron a quedar 12. No debemos ir a los que no quieren oír, no a aquellos cuyo tiempo no ha llegado. Debemos ir a los que ya les llegó el tiempo. Discipular a los que tienen hambre. ¿Cómo vamos a saber? Primero debemos de ser discipulados y entonces lo sabremos con certeza. Tercero, vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hechos 16 del 6 al 9. Luego, Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche, Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Este mandamiento establece los límites de tu llamado. ¿Debo limitarme a donde el Señor me está enviando? ¿Solo así tendré éxito? ¿Sabes a dónde te ha llamado Dios? Tal vez sea con los niños. No pierdas el tiempo con los grandes. Limítate a los que Dios te ha enviado, para que lo que tienes que dar lo des de lleno a quienes tienes que darlo, y no lo desparrames hacia otros. ¿Te ha llamado Dios con los enfermos? Limítate allí. Los de SIDA, los ancianos, los jóvenes, los viciosos, los custodios, los hermanos, la iglesia. Limítate, pero primero asegúrate de ser discípulo. Luego sabrás con quiénes te ha llamado Jesús. Cuarto, yendo, prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 24:14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Debemos predicar acerca del reino de los cielos. ¿Conoces todas las parábolas del reino de los cielos? ¿Sabes en qué consiste el reino de los cielos? ¿Sabes en qué no consiste? ¿Sabes cómo es? ¿Dónde está? ¿Cómo se entra? ¿Conoces sus estatutos, sus requerimientos, sus leyes? El reino de los cielos debe ser el arranque inicial al ser enviados. Los que responden al llamado del reino de los cielos, esos deben ser discipulados. Primero los bautizó, y luego les enseñó todas las cosas que Jesús mandó a sus discípulos. Y luego, el Señor nos lo indicará si somos discípulos. Quinto, sanen enfermos. Marcos 16:18. Tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos, y estos recobrarán la salud. Es una orden, es un mandamiento. Sanen enfermos. No dice oren por los enfermos, dice sanen los enfermos. Escrito está: estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. El discípulo no sigue las señales siguen al discípulo.
Por eso cuando el discípulo se ve frente a un enfermo, lo sana, porque el discípulo es equipado por Jesús con autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es parte de su provisión como enviado o misionero. El discípulo no anda llamando a los enfermos, no. Él predica acerca del reino de los cielos. Los que responden al reino se acercan. De los que se acercan, si hay enfermos, los sanan. Así sucedió la mayor parte del tiempo con los primeros discípulos. Hechos 5, 14 al 16. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. La lepra era una enfermedad incurable, y el que la tenía era despreciado por todos. Hoy en día hay algunos pocos leprosos en el mundo, en la India. Ya no es común. El leprosismo de hoy es el COVID-19, el SIDA y otras enfermedades incurables y contagiosas. Dios puede sanar el COVID y el SIDA. Hay muchos testimonios actuales de quienes han sido sanados de SIDA y COVID por Jesús. Sí se puede hacer. Un discípulo no solo lo puede hacer, lo debe hacer, pues es una orden que se le ha dado. Y lo debe hacer en base a que ha recibido autoridad de parte de Jesucristo. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y lloró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y le ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. La muerte es lo único que el hombre no ha podido ni siquiera lidiar. Es contundente, es inevitable, pero los discípulos pueden y deben resucitar muertos. Pedro lo hizo cuando fue llamado por quienes estaban en el reino a favor de alguien que había caminado en el reino. Pablo lo hizo por un joven que estaba escuchando acerca del reino. Ambos fueron discípulos y fueron equipados con autoridad para resucitar muertos. Pedro recibió el entrenamiento con Cristo en la carne. Pablo con Cristo en el Espíritu. Nosotros tenemos la misma oportunidad que Pablo. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Es una orden también. Lo que más sorprendió a los discípulos cuando volvieron de ir fue que hasta los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Jesucristo mismo dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es una promesa. Yo no tengo que andar buscando endemoniados, ni convocándolos, ni mucho menos invocándolos. Si alguien tiene un demonio, dice Cristo que lo eche fuera. Por eso debemos estar equipados por Jesucristo con autoridad sobre ellos. Para eso debemos ser discípulos. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Debemos dar gratuitamente lo que gratuitamente hemos recibido.
No debemos cobrar por lo que Dios nos ha dado. No debemos cobrar por las sanidades. Muchos lo hacen, recogen ofrendas con el pretexto de que hubo gastos de auditorio y propaganda. Cuando Jesucristo juntaba a la gente les daba. Ahora, la mayoría las junta y les pide. Debe ser gratis porque Dios no nos ha cobrado nada. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Jesús manda que no se lleve dinero. ¿Por qué? Para depender totalmente de Dios y para ayunar en caso de que no queramos. Cuando no hay dinero se ayuna muy bien, pues no hay de otra. El obrero es digno de su salario. Si me contrata Coca-Cola, ¿quién me debe pagar? Pues ellos. Y si me envían también, ¿se preocuparía algún enviado de ellos por el dinero? Seguro que no. Entonces, ¿por qué se preocupan tanto por el dinero los que dicen ser enviados por Jesucristo? Por eso Pablo clamaba: soy apóstol, enviado no de mi nombre ni por hombres, sino de Jesucristo. Si Jesucristo te envía, Él te va a sostener. ¿Cómo? Elías lo sostuvo con cuervos y con una viuda. Solamente obedezcamos y asegurémonos que nos envió Jesucristo. Eso es más que suficiente. En una reunión de líderes bautistas a fines del siglo XVIII, un ministro recién ordenado defendió el valor de las misiones en el extranjero. Fue interrumpido bruscamente por un ministro mayor que dijo: joven, siéntate, eres un entusiasta. Cuando Dios quiera convertir a los paganos lo hará sin consultarnos ni a ti ni a mí. Que tal actitud sea inconcebible hoy en día se debe en gran medida a los esfuerzos posteriores de ese joven llamado William Carey. Se convirtió siendo muy joven y asumió con entusiasmo su nueva fe. Y aunque poco educado, el joven convertido tomó prestada una gramática griega y procedió a aprender griego del Nuevo Testamento. Cuando su maestro murió, se dedicó a la fabricación de calzado en la cercana Hackleton, donde conoció y se casó con Dorothy Plackett, que pronto dio a luz a una hija. Pero la vida del aprendiz de zapatero fue dura. Su hija murió a los 2 años y su salario era insuficiente. La Gran Comisión. Carey estaba impresionado con los primeros misioneros de Moravia y estaba cada vez más consternado por la falta de interés misionero entre sus compañeros protestantes. En respuesta escribió sobre la obligación de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos. Argumentó que la Gran Comisión de Jesús se aplicaba a todos los cristianos de todos los tiempos y criticó duramente a los creyentes de su época por ignorarlo. Al respecto dijo: las multitudes se sientan tranquilas y no se preocupan por la mayor parte de sus compañeros pecadores, quienes a este día se pierden en la ignorancia y en la idolatría. Carey no se detuvo allí. En 1792 organizó una sociedad misionera y en su reunión inaugural predicó un sermón llamado «Espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios». En un año, Carey, John Thomas, un ex cirujano, y la familia de Carey, que ahora incluía 3 niños y otro niño en camino, viajaban en un barco rumbo a la India. Extraño en tierra desconocida. Thomas y Carey habían subestimado lo que les costaría vivir en la India, y los primeros años en este lejano y desconocido territorio fueron muy duros. Cuando Thomas desertó de la idea de ser misionero en India, Carey se vio obligado a mudar a su familia repetidas veces mientras buscaba un empleo que pudiera sostenerlos. Las enfermedades atormentaron a la familia, y la sociedad y el arrepentimiento marcaron esa temporada. Pero a pesar de las luchas, Carey aprendió bengalí con la ayuda de un experto, y en unas pocas semanas comenzó a traducir la Biblia al bengalí y a predicar en pequeñas reuniones. Cuando el propio Carey contrajo la malaria, y luego de que su hijo Peter, de 5 años, muriera de disentería, su esposa Dorothy colapsó y su salud se deterioró rápidamente. En diciembre de 1800, después de 7 años de labor misionera,
Carey bautizó a su primer converso, Krishna Pal, y 2 meses después publicó su primer Nuevo Testamento en bengalí. Durante los siguientes 28 años, Carey y varios expertos más tradujeron la Biblia completa a los principales idiomas de la India. También buscó una reforma social en India, que incluía la abolición del infanticidio, la quema de viudas y el suicidio asistido. Para cuando Carey murió, había pasado 41 años en la India. Su mayor legado, sin embargo, fue en el movimiento misionero del siglo XIX que inspiró misioneros como Adoniram Judson, Hudson Taylor y David Livingstone, entre miles de personas más, fueron fuertemente influenciados por el ejemplo de Carey. Mientras los cristianos de Occidente viven en su gran mayoría un cristianismo cómodo y complaciente, y mientras millones de personas viven sin conocer el Evangelio, la vida, la obra y el ejemplo de William Carey son más pertinentes que nunca.